Bueno, vamos a dar comienzo a la cursada de microbiología y parasitología. Primero me voy a presentar, soy Lorena de Loza, bioquímica, profesora, docente de esta asignatura que vamos a cursar en este cuatrimestre y química biológica. Algunos ya me tuvieron el cuatrimestre pasado en esa asignatura y los que se incorporan ahora el año próximo. Bueno, trabajo en el laboratorio del Hospital Materno Infantil Florencio Oscardó, donde funciona la sede de la Escuela de Enfermería María Remedios del Valle. Primero vamos a ver qué estudia la microbiología. La microbiología es la rama de la biología que va a estudiar esos organismos que no son vistos a simple vista, valga la redundancia. O sea, necesito alguna herramienta o alguna tinción, alguna manera para poder verlos, pero a simple vista no lo veo. Entonces son microscópicos, decimos. Micros viene de pequeños y bios de vida. Organismos, o sea, vida pequeña sería. Organismos pequeñitos que nos vemos a simple vista. Pueden ser eucariontas, procariontas, unicelulares o pluricelulares. Después vamos a ver en un ratito. Incluye tradicionalmente a las bacterias, a los hongos y a los virus. La parasitología también es la rama de la biología, pero que estudia a los parásitos. Cuando hablamos de parásitos, decimos que son organismos que viven de otra especie. Pueden ser unicelulares como los protozoos, los gusanos o los insectos, de distintos tamaños, microscópicos, pasando de centímetros a metros. Por ejemplo, metros podría ser lo que se conoce como lombriz solitaria, que es la Taenia saginata o Taenia solium, y uno microscópico puede ser, por ejemplo, una giardia, uno de centímetros, el Oxyurus, ese parásito blanquito chiquitito que está en la cola a veces de los nenes. Es un parásito muy común en edad pediátrica. Ahora que hablo de esto, lo que les quería mencionar es que, así como los que cursaron conmigo química saben, yo no hago hincapié ni me interesan las cosas ni de memoria, ni nombres difíciles, no pretendo que se estudien esos nombres, porque nosotros lo que vamos a ver en esta materia está adaptado y poniendo el foco en el rol que van a tener ustedes como profesionales de enfermería, que es la prevención de las enfermedades infecciosas que están producidas por microorganismos o parásitos. Entonces, razonar eso para el cuidado del paciente. Entonces, microbiología y parasitología, por eso hacemos la división, porque después siempre vamos a mencionar microbiología, pero en realidad nos estamos olvidando de los parásitos que no son a veces microscópicos. Algunos sí, otros no. Los términos que vamos a encontrar en la bibliografía o que vamos a mencionar son gérmenes, microbios, microorganismos, agentes patógenos, si son los que causan enfermedad. Microbios no me gusta mucho, no la uso, me parece como muy antigua. Ya que estoy ahora, les quiero decir que lo que les propongo es que empiecen a hacer una especie de glosario con algunos términos para aprender el significado y empezar también a manejar vocabulario que corresponden a nuestras áreas de trabajo para empezar a hablar con más propiedad. Bueno, los microorganismos se van a encontrar en un montón de lugares y formando parte de muchos procesos en la Tierra, en la vida de la Tierra, en la cadena alimentaria, en el suelo degradando residuos, en la incorporación de nitrógeno al suelo, en la fotosíntesis, en la industria M, cuando pongo M es microorganismo, ¿no? En la industria alimentaria, por ejemplo, toda la formación de la obtención de queso, yogurt, el pan, los productos que son fermentos como el vinagre, el chucrut, todas las bebidas alcohólicas, la fabricación de antibióticos, reciclado, tratamiento de aguas termales, muchísimos, muchísimos. Pero nosotros
nos interesan estos, los que causan enfermedades, o sea que son patógenos para el hombre. ¿Por qué es importante en el personal de salud? Para cuidar a los pacientes de contraer patologías adquiridas por microorganismos. Y son los menos, pero son los que más nos importan a nosotros. Entonces, es de interés de la microbiología. A varias disciplinas le interesa la microbiología: medicina, enfermería, odontología, veterinaria, bioquímica, genética. En medicina, en veterinaria, uno entiende por qué. En profesional de enfermería, porque tiene a cargo el cuidado del paciente. La protección del paciente los ocupa. Odontología, porque en el tratamiento odontológico pueden haber infecciones. La típica caries es una infección, una inflamación de una muela es una infección. En la bioquímica, porque el profesional bioquímico es el que hace el diagnóstico microbiológico, y bueno, y en la genética también, y en otras áreas, pero o sea, la microbiología importa a muchas disciplinas. En lo que respecta a lo sanitario, lo que nos importa son los que causan enfermedad. Y ahí, bueno, van a ver que se dividen las disciplinas. Bacteriología estudia las bacterias, virología los virus, micología los hongos y parasitología los parásitos. Pero en realidad todas se dedican a estudiar microorganismos y parásitos, pero se dividen con finalidad de estudiarlos mejor, ¿sí? Pero ocupa a ellos la microbiología y parasitología. Acuérdense que hice esa diferencia por una cuestión de tamaños, se dice. Bueno, un poco de recorrido histórico. ¿Cómo va a llegar a la microbiología como ciencia? Va a ir de la mano de otros avances o descubrimientos tecnológicos. Entre 1675 y 1860, casi un siglo, digamos, casi un siglo, había como discusiones filosóficas y religiosas sobre el origen de la vida. Esto está muy ligado a creencias, al rol que tenía la iglesia también. Todo estaba dado, una enfermedad era un castigo divino, o las enfermedades venían por un espíritu maligno. Y después los filósofos que decían que si venía del aire, que si venía... Bueno, esto lo ven ustedes también en ontología, en historia de la enfermería, cómo se llega, ¿no? Es muy interesante cómo marca la religión o las creencias y las supersticiones en ese momento a lo que se creía de una enfermedad. Y estaba entonces los de la teoría de la generación espontánea versus la teoría de la biogénesis. Los Needham y sus seguidores, que eran científicos y filósofos, que ellos lo que decían eran que los microorganismos se desarrollaban espontáneamente en los líquidos. Cuando hablamos de líquidos corporales. Humores se llaman. Entonces, creían que había una fuerza vital que era como inerte, o sea, que no tenía vida, que estaba presente en la materia y que eso espontáneamente daba origen a otras vidas. Por ejemplo, que los sapos y los ratones salían de la tierra húmeda, que los gusanos y las moscas salían de los cadáveres en descomposición, así espontáneamente. Y que las formas complejas de la vida se originaban de elementos inertes, o sea, sin vida, que la materia inerte daba origen a la vida. Usaban métodos no científicos. Por ejemplo, yo digo que de una pila de ropa sucia pueden salir ratones. Así. Entonces pongo una pila de ropa sucia, a las 5 horas me acerco y hay ratones ahí. Eso es un método no científico, no está controlado. Si yo lo reproduzco quizás no obtengo el mismo resultado. Bueno, esto ustedes lo ven también en otra asignatura. Pero es una falacia afirmar eso, porque en realidad los ratones podían venir de otro lado y yo los veo salir del montón de ropa sucia o de basura, supónganse. Para yo afirmar eso tengo que hacer un método controlado, por ejemplo,
ponerlo en un lugar cerrado, asegurarme que no hubiera ratones antes, etc. A lo que voy es como que confirmaban sus ideas con métodos no científicos. Y por otro lado, la teoría de la biogénesis, en 1858, Rudolf Virchow afirma que las células vivas eran las únicas que podían dar vida, ¿sí? O que una célula viva venía de otra preexistente, o sea que la vida se origina de la vida. Las controversias y discusiones de estos continúan y unos hacían un experimento, otros seguían deliberando sobre este tema a lo largo de casi un siglo, hasta que en 1861 aparece Louis Pasteur y demuestra que los microorganismos del aire pueden contaminar soluciones estériles, pero no es que el aire per se, es decir, por sí mismo, per se es una conjunción latina que quiere decir por sí mismo. No es que algo entra en contacto con el aire y el aire por sí mismo genera putrefacción o microorganismos, sino que el aire los transporta. Ahora vamos a ver un poco de esto. Soluciones estériles son soluciones líquidos que no tenían microorganismos. ¿Cómo los pueden adquirir? No por sí mismos, sino a través de otra forma. Vamos a ver. Entonces lo que él hace es un experimento muy sencillo que se puede reproducir. Agarra un balón con un líquido. Era un caldo nutritivo. ¿Por qué se hizo un caldo nutritivo? Porque un caldo nutritivo, justamente un caldo de cultivo, algo que tenga materia orgánica, va a ser algo muy rico para que se llene de microorganismos. Se pudra, todo lo que se pudre, cuando uno siente olor a podrido, toda esa cosa de putrefacción tiene que ver con procesos con microorganismos que están haciendo ahí su metabolismo, para los que tuvieron química ya. Entonces se pudre ese caldo. Entonces él lo que hace es lo hierve. Al hervirlo, destruye todos los microorganismos que pudieran estar presentes. Los mata. Eso lo vamos a ver en un capítulo, métodos de desinfección, esterilización. Así tengo un líquido estéril, o sea, libre de microorganismos, ¿sí? Lo dejo así tal cual, al término de un tiempo, se vuelve a contaminar, se vuelve a ser putrefacto, digamos. Y después hace lo mismo con un balón con cuello largo, hace exactamente lo mismo, dobla por calor, hace este cuello de cisne. ¿Y qué pasa acá? Este líquido permanece estéril, o sea, libre de microorganismos, no se pudre. ¿Por qué? Porque los microorganismos van a tender a entrar, pero quedan retenidos acá. Porque los microorganismos no es que tienen pies para caminar y subir, sino que se mueven a través del flujo del aire, se mueven con el aire. El aire no hace este recorrido. Viene y queda acá, no puede pasar. Ahora, si yo corto de vuelta el balón, vuelvo a tener una pérdida de esa esterilidad o se deteriora, digamos, se vuelve a pudrir. Esto dicen que en el Museo Pasteur en Francia está exactamente conservado el experimento que hizo él y este líquido está intacto. Entonces, resumen histórico de lo que es la microbiología sanitaria. En 1675, este señor, Van Leeuwen, era un comerciante holandés que tenía como una especie de hobby y fabrica un microscopio donde observa y describe lo que él llama pequeños animáculos. Él fue el primero que observó los espermatozoides y también en su materia fecal observa unos microorganismos que se llaman giardias, que son parásitos. Él lo que hacía era pulía unas lentes, le daba mucha resolución, era más como una lupa muy, muy, muy pulida y de mucho aumento por la concavidad que le daba y pudo observar microorganismos. En 1790, Jenner estudia y obtiene la vacuna antivariólica. Semmelweis era el médico austríaco que
estudia la causa de fiebre puerperal y la transmisión. Y bueno, Pasteur, lo que les comenté recién, en esta época Francia era una potencia mundial y le había pedido a Pasteur que estudiara los microorganismos que alteraban el vino, que lo ponían rancio, y a la cerveza. Entonces él ahí empieza descubre que los microorganismos que están presentes en el vino o en la malta son los que por fermento van a dar vinagre o cerveza. Y también estudia la rabia, ¿no? Y la pasteurización que lleva este nombre en honor a él. Lister, que aplica los estudios de Pasteur para prevención de la infección quirúrgica. Koch, que estaba estudiando la tuberculosis también. Bueno, después más adelante Fleming. Y me quiero ir un poquito acá, cómo sigue. Todo esto se conoce desde Pasteur en adelante la edad de oro de la microbiología. Cuando tenemos el mundo globalizado, aparecen enfermedades pandémicas como la que estamos pasando hoy, la COVID-19, antes la gripe A, la gripe española. Vamos a ver después. También voy a aprovechar para decirles que en el marco de esta pandemia que estamos pasando, todo tema lo vamos a relacionar y vamos a ejemplificar con la enfermedad de COVID-19. Entonces, con la demostración y la investigación de Pasteur, llega lo que es la edad de oro de la microbiología. Quería sacar ahí. Entre 1857 y 1914. Durante ese periodo se van a realizar un montón de avances rápidos, muchísimos, encabezados por Pasteur y Koch, que fueron definitivos para consolidar la microbiología como ciencia. Se descubrieron los agentes causales, o sea, los microorganismos que causaban muchas enfermedades infecciosas. Se pudo avanzar para diagnosticarlos, identificarlos, desarrollar vacunas, antibióticos. ¿Sí? En poco tiempo se avanzó muchísimo y se consolidó como ciencia la microbiología y la parasitología. En el último tercio del siglo XX aparecen nuevas enfermedades y otras viejas. Aparecen resistencias a antimicrobianos, a antibióticos. Aparece la globalización mundial, esto de que no es lo mismo subirse a un avión y estar en 6 horas al otro lado del mundo que subirse a un barco y estar 6 meses al otro lado del mundo, porque fíjense lo que pasó ahora. Hace muchos años, por ejemplo, cuando vinieron los españoles a América, se enfermaban de viruela, pero se morían en el barco. Llegó la viruela a América, pero piensen que el periodo de la enfermedad transitaba en el viaje. Ahora, miren lo que pasó con la pandemia, cómo se desparramó todo justamente por la globalización, por los vuelos. Fíjense que los lugares que primero tuvieron los picos o los brotes fueron los lugares a donde se llegaba con vuelos directos de China, que es el lugar inicial. Entonces así aparecen las pandemias. También otro problema es la mutación de los microorganismos, los saltos de especies, que es lo que pasó con el coronavirus, que un virus de un murciélago salta a un ser humano y después se transmite de humano a humano. Eso lo vamos a ver cuando veamos gripe, y también las enfermedades respiratorias se adquieren mucho de esta manera por saltos de especie. Y sobre todo, los primeros que las contraen son los cuidadores, de los que trabajan en granjas. Eso fue lo que pasó con la gripe aviar, ¿sí? Bueno, importantes son los postulados de Koch, porque marcaron un antes y un después, justamente. Koch en 1880 establece los criterios que se deben cumplir para establecer si un microorganismo es la causa de una determinada enfermedad infecciosa. Él lo que estaba estudiando era el carbunco o Bacillus anthracis, que es el microorganismo que causa el anthrax. No sé si ustedes son
algunos serán más chicos que los otros, pero cuando fue lo de las Torres Gemelas, con el atentado terrorista se decía que iba a venir una guerra bacteriológica y que iban a poner bacilos de anthrax, ¿se acuerdan? Algunos por ahí en sobres para desparramar, para hacer una pandemia, una guerra bacteriológica. Había una especie de psicosis con eso. Porque el bacilo es una forma muy resistente del microorganismo que depende cómo se adquiera, puede ser letal en esta enfermedad. Bueno, la cuestión es que Koch lo estudiaba, esta enfermedad se conoce con el nombre de carbunco, afecta al ganado también, por eso él lo estudiaba, y lo que él hizo fue aislar el microorganismo de un animal enfermo. Se cultiva, es decir, lo hago crecer en un medio artificial, después yo les voy a mandar fotos de lo que son cultivos de laboratorio y videitos, y después de ese cultivo inyecto, es decir, inoculo a un animal sano. Entonces, ¿yo qué voy a ver? Los mismos síntomas. Yo tengo imagínense una rata de laboratorio enferma, le saco sangre. Lo cultivo, es decir, hago crecer a ese microorganismo. Y después lo vuelvo a poner en una inyección, hablando un poco brutalmente, pero para que se entienda, se lo inyecto a otra ratita en laboratorio, esa ratita tiene que enfermar de lo mismo. Entonces, si yo puedo demostrar eso, sé cuál es el organismo causal. Es lo mismo decir que una enfermedad está causada por una bacteria y la misma enfermedad me va a causar la misma enfermedad en distintos individuos. Él habló de bacterias porque era lo que estaba estudiando. Ahora vamos a ver la diferencia. En una determinada enfermedad infecciosa, el microorganismo causal se encuentra en todos los casos de esa enfermedad. Lo mismo. El patógeno debo poder cultivarlo, aislarlo a partir de los productos o secreciones del enfermo, del animal enfermo en este caso. Cuando lo inoculo en el otro tiene que causar la enfermedad, lo que les dije recién. Y bueno, ¿qué es un cultivo? Es un medio artificial que se usa para aportar nutrientes en condiciones de crecimiento y multiplicación a los microorganismos. Es lo que se llama una placa de Petri, que después les voy a mostrar la foto, pero ahí tiene un agar donde yo le pongo todo lo que necesita el microorganismo para desarrollarse. Esa es la manera que nosotros lo obtenemos en el laboratorio para también identificarlo. Los microbiólogos hacían en la época de Pasteur estos estudios, como hacemos ahora para diagnosticarlos, o como se hace en otras áreas de la investigación para descubrir microorganismos nuevos. Primero lo tengo que aislar y hacer crecer. Después aparecen los virus, que no crecen en medios de cultivo, necesito otros medios. Y actualmente se conocen algunos microorganismos que son capaces de causar varias enfermedades. Estos serían las excepciones a los postulados de Koch. Él hablaba de bacterias, después se conocieron los virus, después también se sabe que algunos microorganismos son capaces de causar no una, sino varias enfermedades, y que algunas enfermedades pueden ser causadas por distintos microorganismos. O sea, hoy en día conocemos excepciones, pero lo importante fue que con estos postulados primero se consolidó la microbiología junto con Pasteur y después se descubrieron agentes etiológicos o causales de la mayoría de las enfermedades infecciosas importantes que hoy conocemos, como cólera, tuberculosis, sífilis, anthrax. Bueno, esto es como para tener noción de un poco de historia, ¿no? Acá ¿qué es lo que define una enfermedad? Me quedé pensando que esta palabrita de agente etiológico puede ir para el glosario, etiología es causa. Lo vamos a ver en una de las clases próximas, pero bueno, para que ya vayan anotando. Enfermedades infecciosas emergentes son aquellas que van aumentando significativamente en las últimas décadas, es decir, emergen, aparecen. Pueden ser nuevas o pueden ser modificadas.
Generalmente cuando aparece una enfermedad emergente se va a distribuir mundialmente y se van a tomar medidas que se tomen para, o sea, para controlarlas también van a ser mundial. Que se les viene a la mente lo que estamos pasando con la pandemia, ¿no? El coronavirus. Es una enfermedad nueva, se distribuye rápidamente y fíjense que las medidas se toman a nivel mundial. ¿Qué son las causas? ¿Cuáles son las causas que favorecen a que esto se disemine? Lo que les decía recién, los viajes turísticos, los laborales, o la gente viaja por trabajo, las migraciones, los cambios climáticos también hacen que aparezcan enfermedades nuevas. Las aves que van migrando, contacto estrecho con animales, fue lo que pasó en el mercado de Wuhan, de China. Cosas culturales, cuestiones culturales, el uso indebido de antibióticos y pesticidas. ¿Por qué? Porque favorecen que los organismos se hagan más resistentes y que ya al no ser sensibles a ciertos antibióticos no se los puede combatir. La recombinación genética entre microorganismos, como es la gripe aviar, son mutaciones, digamos, que aparecen. También otros ejemplos importantes, el virus ébola, arbovirus, dengue, chikungunya, el virus del Nilo Oeste, el virus Toscana, el hantavirus y bueno, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, que es coronavirus, MERS, estos son primos hermanos, le diría yo. El CoV-1, CoV-2 y el MERS. Los tres son coronavirus, tipos de coronavirus. Entonces, estos cambios hacen que se disemine rápidamente la enfermedad. Por ejemplo, el calentamiento global va a hacer que, supónganse, que el aumento de temperatura en un lugar donde no había determinado tipo de microorganismo, por el cambio de temperatura empiece a proliferar, las catástrofes naturales, como por ejemplo después de una inundación, aparecen muchas parasitosis, aparecen muchas enfermedades virales como las hepatitis, las aves migratorias van llevando microorganismos de un lado al otro, si fueran reservorios de estos, ¿no? Después vamos a explicar un poco más cuando veamos la cadena epidemiológica de transmisión. Y bueno, ahora vamos a lo que les explicaba hace un ratito cuando les presenté la materia, de que nos ocupábamos de células procariontes o eucariontes. A ver, déjenme ver. Creo que voy a cortar acá y voy a hacer otro videito para que sea no tan largo al subirlo, porque ya sabemos que después se hace pesado y es difícil subirlo. Bueno, termino con esto y ya arrancamos en el otro video con lo que es bacteria, hongo, parásito, virus. Recuerden que estoy porque cuando yo les presenté microbiología, les dije que los microorganismos, o sea, los organismos que no son vistos a simple vista, pueden ser eucariontes, procariontes, unicelulares, pluricelulares. Entonces, acá estoy. Vamos a hablar tipos de células, lo habrán visto en anatomofisiología. Las procariontes son las células más antiguas, menos evolucionadas, y las eucariontes son las más evolucionadas, justamente. Procariontes son organismos primitivos, son siempre unicelulares, es decir, están formados por una única célula muy chiquita, menor a 2 micrones. Ahora vamos a ver qué es una medida que usamos para células y microorganismos por el tamaño. No tienen organelas, no tienen membrana nuclear, tienen ribosomas pequeños, siempre tienen una sola molécula de ADN, tienen pared celular, algunas tienen glucocáliz, y en este ejemplo vamos a mencionar a las bacterias. Bueno, clamidias, rickettsias, micoplasmas, son todas procariontes. Las bacterias, entonces. Las bacterias, que las vamos a nombrar mucho, son procariontes, por lo tanto, son chiquitas, tienen pared celular. Esto es importante para entender después características que tienen las bacterias.
son células primitivas, ¿sí? En cambio, las eucariontes son más evolucionadas desde el punto de vista justamente de evolución, un poco más complejas. Nosotros estamos formados por células eucariontes. Y acá tenemos que pueden ser unicelulares, como las algas, los hongos o los protozoos, que son parásitos. O sea, de las eucariontes, que son únicas células, estas tres. O pluricelulares, como también algunos hongos, algas, los animales, el ser humano entre los animales, y los vegetales. Ya son un poco más grandes, fíjense que las procariontes son menores a 2 micrones y estas van de 10 a 100. Tienen organelas, o sea, todo el aparato de Golgi, ribosomas más grandes, mitocondrias, cloroplastos si son vegetales. Las moléculas de ADN están asociadas a proteínas, tienen la capa lipídica, esa bicapa compleja con proteínas, lípidos, el citoesqueleto, que también tiene demasiada complejidad, y los hongos tienen pared celular. Este dibujito, una procarionte, una eucarionte, eucariota, procariota, sí, son sinónimos. Fíjense que esto es mucho más simple que esto, que es como si fuera esta división, es como si fuera una casa con más compartimientos y más orden, la hace mucho más especializada porque cada organela va a tener una función determinada. Tiene nucleolo, núcleo, los ribosomas. Bueno, estos lo vieron, pero es importante fijarlo porque lo que quiero que se acuerden es que en microbiología no vemos solo bacterias, vamos a ver virus, parásitos, pero entender algunas cosas fundamentales, diferencias fundamentales, aunque no nos importen los nombres de memoria, pero no es lo mismo un virus que una bacteria. Y eso es importante para entender por qué cuando uno tiene un resfrío no lo trata con un antibiótico, por ejemplo. Porque para el tratamiento es importante entender qué tipo de célula o de estructura estamos hablando. Así que bueno, acá vamos a cortar con esta primera parte de la clase introductoria.